molestar esa situación a la cual el Espíritu Santo nos mueve, entonces para ti no es pecado. Cuidado, porque la voluntad de Dios, la ley de Dios es una sola. No es cuestión de elección, no es un examen de opción múltiple, de elegir la respuesta que a mí mejor me parezca, porque a veces ni hemos estudiado. Tenemos que conocer la voluntad de Dios y tenemos que entender esa voluntad de Dios. No son opciones. Pero el mundo en el que vivimos nos dice: todo es opcional. Tú quieres ser feminista, adelante, sé feminista. Tú quieres ir por el lado de estar de acuerdo con la cuestión de la homosexualidad, adelante. Tú estás de acuerdo con la cuestión de optar por diferentes géneros, adelante. Tú puedes elegir lo que mejor te parezca y nadie tiene el derecho de juzgarte. Podríamos estar de acuerdo con esto último, pero la palabra nos dice que la que nos juzga es la propia palabra de Dios. El mundo da muchas opciones. Cuídate de no abrir la boca dentro del mundo, porque puedes tomar algunas de estas opciones y hacerlas tuyas. Debemos de profundizar en la voluntad de Dios y entenderla. No podemos ser una sociedad igualitaria. Y puede parecer que lo que estoy diciendo es contrario a la palabra de Dios, y no lo es. No somos una sociedad igualitaria. Ya lo dije en una predicación anterior: los creyentes no somos iguales a los no creyentes. Y esto puede sonar, ¿no? El pastor no tiene ya sentido común, va en contra de todo lo que la sociedad afirma actualmente. No, esto lo dice la palabra: somos totalmente diferentes, porque la luz y las tinieblas no se mezclan, porque no somos iguales, porque ni siquiera valemos lo mismo. El creyente vale el sacrificio de Cristo en la cruz y el no creyente no lo vale. Qué complicado es poder entender esto a la luz de lo que hoy predica la sociedad. Y muchas veces parece una predicación y nos están llenando de nuevas enseñanzas y nos están adoctrinando en cuestiones que van en sentido contrario a la voluntad de Dios, a su palabra y al entendimiento que debemos tener de ella. ¿A dónde llega esto? A ver situaciones tan graves como iglesias que hoy están defendiendo con documentos expresos los derechos de los homosexuales al matrimonio y a la adopción. ¿Tienen ese derecho? El derecho divino no. El derecho el Señor no se los dio, y Dios es el único que da derechos. Pero hay iglesias que hoy están firmando documentos, que están levantando su voz y que están expresando. Nosotros sí estamos de acuerdo. ¿Fueron adoctrinados por el mundo o fueron adoctrinados por la palabra? Tenemos que entender la voluntad de Dios. Y muchas otras iglesias que hoy están a favor incluso del aborto y de muchas otras prácticas. Iglesias que profesan la fe cristiana, pero donde muchas prácticas tienen que ver con cuestiones no espirituales, sino espiritistas, que tienen que ver con cuestiones de relajamiento. Hay que estar tranquilos, serenos. Y verdaderamente hay liturgias y formas de iglesias que pareciera que hoy están enseñando cosas como la yoga y la meditación trascendental y todas estas disciplinas orientales que no van conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. ¿En dónde han ingresado? O más bien, ¿qué hemos permitido que ingrese del mundo a la iglesia? ¿Qué es lo que nos falta? Entendimiento de la voluntad de Dios. Muchas veces tenemos el conocimiento. Leí en esta semana un pensamiento, yo no sé quién lo escribió porque decía anónimo, pero dice que los mejores, estoy tratando de acordarme cómo decía, los mejores ateos muchas veces son los teólogos. Y eso me espantó. Pues se supone que nuestros seminarios preparan teólogos.
Y decía yo, bueno, entonces tienes razón que los seminarios no deben preparar teólogos sino pastores. Pero muchas veces quien más sabe de teología y de Biblia es el que menos cree en Dios. ¿Por qué? Porque se quedó en conocimiento y no en un entendimiento de cuál es la voluntad de Dios. Por eso cuando llegamos al versículo 18, no se está hablando de una condición que tiene que ver con un pecado o problema de salud, como se ha enseñado por los últimos años, otra cuestión que se ha educado. Cuando dice, no os embriaguéis, conmigo. No está hablando de un problema de alcoholismo. Es más, este versículo me atrevo a decir que no tiene nada que ver. Quien ha usado este versículo para predicarle a alguien con problemas de alcoholismo está equivocado. De eso no está hablando el versículo. Y no porque en el tiempo de Pablo no hubiera ese problema. Ya lo había dicho antes, precisamente al invitar a la iglesia a participar de la cena del Señor, que cuando llegaran a la cena, pues llegaran comiditos de su casa y que no abusaran, porque no se trataba de ir a tomar, porque si se tomaba la cena con vino. No se trataba de eso. Lo que nos está enseñando la palabra es que necesitamos alcanzar una plenitud espiritual que solo se logra bajo la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. Y había un conocimiento previo, precisamente en Pentecostés, de que había sido confundido la llenura del Espíritu Santo o el derramamiento del Espíritu Santo con la embriaguez. ¿Recuerdas esto? Cuando los discípulos reciben la presencia del Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas para que hubiese entendimiento de la predicación del Evangelio a todas las razas que estaban en ese día en Jerusalén escuchando la palabra y viendo lo que Dios estaba haciendo, ¿qué dijeron? Estos están borrachos. Me atrevería a decir que lo que el apóstol está diciendo, si así nos van a llamar, emborráchate, pero del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo es algo que se ha confundido muchas veces. Que se ha confundido porque no es un estado mental. Y muchas veces se ha predicado que es como un estado mental. Un estado extásico. Todo cambia, casi creo que el cielo o el techo del templo desaparece y veo las nubes y el Señor sentado en el trono y entonces es que soy lleno del Espíritu Santo. No es necesario tener ni visiones, ni cambiar nuestro estado mental, ni llegar a ver alucinaciones. Dios es un Dios de orden. Y no digo que lo anterior no pueda suceder, pero no es lo común, es la excepción de la regla. Y Pentecostés no es algo que se repita, ni aun cuando el domingo que corresponde a Pentecostés venga en el calendario cristiano, no quiere decir que Pentecostés se repita. El derramamiento del Espíritu Santo fue algo puntual, específico y único. De ahí en adelante el creyente nace de nuevo y el Espíritu Santo que ya ha sido derramado toma posesión del lugar que le corresponde en la vida del creyente. La otra cosa con la que nos hemos confundido es con la situación de que plenitud tiene que ver con cantidad de Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo ha sido derramado, el mismo Espíritu, cualitativamente y cuantitativamente, es el mismo Espíritu el que ha sido derramado en todos los creyentes. Entonces, ¿por qué algunos son más espirituales que otros? Porque el ser espiritual no tiene que ver con la cantidad de Espíritu Santo que se tiene. El ser espiritual tiene que ver con qué tan obedientes, qué tan dispuestos, qué tan entregados estamos a la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Ciertamente, la palabra nos va a invitar a que seamos plenamente llenos del Espíritu Santo, porque estemos entregados a la voluntad de Dios,
a través de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. No a cumplir nuestra voluntad, no a buscar nuestra propia agenda, no a perder el tiempo en las cosas que tienen que ver con la carne, sino a estar aprovechando bien el tiempo, considerando el tiempo que estamos viviendo en esta situación de sociedad en la que estamos inmersos, y considerando que debemos entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo va a suceder esto? La gracia no es por nuestro esfuerzo, es precisamente porque el Espíritu está trabajando. Pero sabemos, porque la palabra así nos lo declara, que podemos contristar al Espíritu. Tenemos la capacidad, Dios nos la ha dado, de desobedecer y de no escuchar. Y entonces el llamado del Señor a nosotros como creyentes es esto precisamente. Tenemos que mover nuestra vida a un estado de obediencia continua al Espíritu Santo. ¿Quieres ser plenamente lleno del Espíritu Santo? Obedece, escucha, actúa conforme a la voluntad que Dios tiene para tu vida. Las Escrituras nos van a dar muchos ejemplos de esa plenitud de la presencia del Espíritu Santo. Pero hay un paralelo precisamente a esta porción de la palabra que acabamos de leer en el versículo 17, que nos habla de qué es ser llenos del Espíritu Santo en unas palabras totalmente diferentes. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice esta porción de la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Podríamos no relacionar de ninguna manera este versículo con el ser llenos del Espíritu Santo, pero no hay otra forma de describir el culto que adora a Dios, que alaba y glorifica a nuestro Señor y que es espiritual porque es guiado por el Espíritu Santo, que lo que estamos leyendo. ¿Quieres hacer una teología del culto a Dios? Colosenses 3:16, una teología correcta, espiritual, guiada por el Espíritu Santo. Colosenses 3:16, un culto no necesariamente en el templo, un culto que es tu vida entregada al Señor. La palabra de Cristo more en abundancia. Ser entendidos de la palabra de Dios. Ser entendidos nos va a llevar a estar enseñados, y nos va a llevar a enseñar y a exhortar a otros. ¿Cómo? ¿Con sabiduría propia? No, la de la plenitud del Espíritu Santo en tu vida. Cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos. ¿Cómo son estos cánticos e himnos? Dice espirituales. No es porque yo cante muy hermoso, ni porque me sepa los mejores cantos con la letra más profunda, más bíblica y más reformada, si queremos así ponerlo, sino porque mi adoración es guiada por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no guía nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra oración, nuestro intento de entrega al Señor, no va más allá de estas cuatro paredes. Tiene que ser guiada por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. La adoración que agrada a Dios no es la que está en nuestro esfuerzo, sino en la que está llevada por la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo se da esto? Obedece la voz del Espíritu. ¿Cómo se da esto? Que la palabra de Dios transforme tu vida, que la palabra de Dios te lleve a vivir conforme a su voluntad cada día. Y entonces tu adoración y mi adoración serán agradables, verdaderamente espirituales delante de nuestro Dios. En el libro de los Hechos vamos a ver también episodios, pero bueno, ya comenté hace un momento. El más quizás llamativo de estos va a ser el día de Pentecostés, el actuar del Espíritu Santo de una forma sobrenatural e incluso podríamos decir espectacular.
Sin embargo, vuelvo a decir, no es esta la ley, es aquello que puede ser fue la palabra, la excepción a la regla. No es la ley. No tiene que suceder que si no aprendes un idioma que no es el tuyo, cuando no lo estudiaste y lo usas para predicar a otra persona, entonces no tienes el Espíritu Santo. Esto sería una grave mentira y error si lo creyéramos así. El Espíritu Santo fue derramado y no encontramos ningún pasaje o mandamiento bíblico que nos diga que debemos de buscar nuevo Pentecostés. El Espíritu Santo fue derramado. No se ha ido, no se ha retirado. Puede estar triste por el actuar de la iglesia hoy, pero sigue en medio de nosotros. Es las arras, es el sello de Dios en tu vida. ¿Podrá el Señor quitar el compromiso que tiene con nosotros y podrá quitar de nosotros lo que nos ha dado? No. Dice la palabra que Él no quitará de nosotros su Santo Espíritu. Pero si tú y yo no le escuchamos y no nos comprometemos con la enseñanza que la palabra tiene, entonces no vivimos vidas plenas y no estamos creciendo en la gracia. Podemos entender lo que la gracia ha hecho en nosotros, pero seguir como niños pequeños sin madurar y sin crecer en esa gracia. Sabemos entonces, hermanos, que la fe nos enseña que el Espíritu Santo nos llena desde el momento en que profesamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y nacemos de nuevo. Ahora los medios de gracia nos llevan a entender la voluntad de Dios, la palabra, los sacramentos, la predicación, el estudio de la misma, la profundización de esa palabra y la transformación que hace en nuestro ser para cambiar nuestra actitud, nuestro actuar, nuestro ser delante de Dios, pero también de los hombres. Y crecer en el Espíritu Santo es obediencia. No son manifestaciones que nos lleven a ver y a decir, wow, obedece lo que el Señor está enseñando y poniendo en tu vida. La llenura del Espíritu Santo es manifiesta no por actos, sino por frutos. ¿Qué frutos vamos a presentar delante del Señor? Eso es signo de que hemos crecido en la gracia. Por eso tenemos que regresar a lo que nos dice el primero de los versículos que revisamos en esta hora. Mira con diligencia cómo anda el vecino, o cómo anda tu hermano que se sienta en la banca de atrás, para que no lo vean de lado. ¿Cómo ando yo? Y lo primero que tenemos que revisar es qué fruto está presentando en mi vida como una ofrenda de la gracia que he recibido de Dios por la presencia del Espíritu Santo, porque estoy obedeciendo la voz del Espíritu Santo y porque he aprendido a discernir la voluntad de Dios y a vivirla diligentemente. Tenemos que hacer una revisión de nuestra vida y eso nos corresponde a cada uno en lo particular, delante de los ojos de Dios, bajo la guía de su Espíritu Santo. Oremos. Señor, te agradecemos, Padre, tu palabra y te pedimos que tú, Señor, la confirmes en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque nos permites entender el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros. Queremos que te glorifiques, Padre, en nuestras vidas. Queremos poner, Señor, todo nuestro esfuerzo, pero sabemos que no es suficiente. Que tu Santo Espíritu nos enseñe, que tu Santo Espíritu nos
Y Señor, si no hemos querido escuchar la voz de tu Espíritu, y si somos hijos desobedientes a tu voz, entonces, Padre, repréndenos.